Durante toda la historia han habido personas que han mantenido la llama encendida. Un remanente. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento un remanente que siempre se ha mantenido fiel a Dios. Que no importa las pruebas, no importa las vicisitudes, no importa las dificultades, siempre se mantuvieron fieles. No perfectos, pero sí fieles y entregados a la palabra. Hoy te vamos a hablar de los guardianes de la llama. Parece un título de película y yo creo que y recomendaría que hicieran una película o una serie de estos guardianes de la llama. Te queremos hablar de ese remanente y sobre todo cómo nosotros podemos ser ese remanente en nuestros tiempos, siendo fieles y siendo leales a lo que dice la palabra. Cómo podemos guardarla y cómo podemos también compartirla, predicarla y vivirla. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos que estés con nosotros una semana más para estudiar todos juntos, para poder aprender, para poder dialogar y después poder compartirlo con todos los que están a nuestro alrededor. Yo no estoy solo, por supuesto, siempre estoy con mi equipo, con el equipo de Inverso. Estamos súper contentos de estar aquí. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Sí. Una semana más. ¿Contentos? Una semana más, estamos súper contentos. Me gustaría recordar que este proyecto lo trae hacia vosotros, hasta nosotros, a través de la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, y que estamos muy contentos que nos abracen, nos reciban y sobre todo que apoyen este proyecto tan importante para muchos y sobre todo que está motivando al estudio de la palabra en cada las iglesias alrededor del mundo. Vamos a empezar con una pregunta bonus question. Siempre sorprendente. ¿Alguna vez os ha costado mantener con fidelidad vuestros principios? ¿Alguna vez habéis visto cómo, os habéis encontrado una dificultad para mantener fidelidad a vuestros principios? ¿Se habéis encontrado? Puede ser en cualquier contexto. Y si se puede contar, porque si no se puede contar no pasa nada. ¿Alguna vez? ¿Alguien quiere compartir? ¿Si alguna vez os ha costado manteneros fieles? A mí personalmente en la etapa de la adolescencia. Cuando todo el mundo va a una, ¿no? Pero tú no, porque no te han enseñado así y es como que tienes un estilo de vida muy diferente. Entonces yo me acuerdo de estar en la casa de una amiga muy cercana que me invitó, ¿no? Y yo en ese momento me sentía que no encajaba, ¿no? Por el mero hecho de la música que se escuchaba, la comida que se daba, todo. Era como que me sentía y no quería sentirme así, ¿sabes? Y en ese momento era como, quiero ser como ellos. Entonces en ese momento es como que había esa dicotomía de esto es lo que me han enseñado, pero esto es lo que yo veo, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, en ese momento está como en tela de juicio esos principios y te cuesta, ¿no? Te cuesta porque al principio tienes esa sensación de vergüenza, de tal, hasta que realmente lo interiorizas. Mira. Oye, muchas gracias, Yay, muy bonito. ¿Alguno más? Sí, es que para añadir lo que decías tú, no es fácil ser parte de la minoría. Y sobre todo cuando te cuestionan, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Cuando no lo tienes tan claro tú, lo que crees, cuesta defenderlo. Una vez ya creces un poco, maduras y dices, vale, sí, es más fácil. Y sobre todo porque en esa etapa es como que la opinión de los demás cala mucho en ti, ¿sabes? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tal? Y tú quieres parecerte a ellos. Totalmente. Sí. Porque al final es una etapa en la que nuestro cerebro todavía no está lo suficientemente desarrollados como para ser lógicos. Entonces los placeres o las cosas del momento pues se sienten muy distintas, ¿no? Y ese razonamiento pues, es más complicado. Totalmente. ¿A ti, Dani, te ha costado alguna vez? Sí, no. En este contexto yo creo que nos ha ocurrido un poco a todos en la adolescencia, sobre todo si no has tenido la suerte de haber podido ir a un colegio cristiano, que considero que al menos en esa burbuja es un poco es diferente. Es lo que comentábamos. Es complicado siendo seres tan sociales con esa necesidad de afecto, de compartir, de vivir, ¿no? Y de no sentirte apartado, diferente. Es complicado gestionarlo todo cuando, además, como decía Marta, no lo tenemos tan claro todo. Nos movemos de pequeños un poquito por costumbres, por lo que nos cuentan y demás, y no es lo mismo cuando ya tienes una edad y otro tipo de madurez, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gusta pensar, aunque haya sido algo que lo haya deducido durante los años, me gusta pensar que también creo que es algo necesario, porque quizá nosotros seamos esa vía por la cual ellos reciban ese mensaje o ese ejemplo. O esa duda en su cabeza de decir, ¿por qué actúa de esta forma? Interesarse quizá, decir, ¿por qué tal? Y dar quizá un poquito de ejemplo. Es verdad que es una responsabilidad muy grande, pero que
me gusta pensarlo también un poco de esa forma. Totalmente. Sí. Y que necesitamos también salir de esa burbuja, ¿no? Chocarnos con la realidad del mundo, que la gente no cree lo mismo que nosotros, ¿no? Y eso hay que saberlo. Pues muy guay, muchas gracias, chicos. Sin duda alguna, muchas veces nos vamos a encontrar con dificultades que prueben nuestra fe, ¿no? Que prueben nuestra... No porque sean pruebas añadidas o que alguien esté detrás de esto probándonos, ¿no? Sino porque ya es la misma relación de una creencia como la que tenemos, con una sociedad tan diferente como la nuestra, ya en sí mismo es una prueba, es una dificultad mantenerse fieles ante esto, ¿no? Mismo con la dieta, mismo con la forma en la que nos relacionamos con nuestra pareja, con muchas cosas, al final sí que marcamos una diferencia y esa diferenciación genera dificultades y genera choques, ¿no? Entonces, al final, si nosotros sabemos compartirlo desde un enfoque positivo, sin duda alguna es un buen testimonio. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Apocalipsis 12, del 10 al 11, con Interioriza de esta semana. Estoy, sin duda alguna, con mucha curiosidad de cómo lo subrayaste, Dani. Y Venga, nada, pues. agradecido de que nos compartes este texto, que es un buen texto. Pues mira, para tu sorpresa, todo en azul. Mira, muy importante todo, muy bien. Mira, quería dar primero un poquito de contexto, ¿vale? Sobre el versículo. El contexto nos habla del principio de ese gran conflicto, ¿no? De cuando en el cielo surgió todo ese dilema, de cuando Satanás se rebeló junto a todos los demás ángeles, a esa tercera parte del cielo, ¿no? Y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es verdad que aquí tenía dos versiones. Me había gustado un poquito más la que encontré en el teléfono móvil, pero bueno, ya he leído esta. Y bueno, creo que aquí nos habla un poquito de eso, ¿no? De ese momento en el que Satanás se dedicó un poco a tergiversar, ¿no? Bueno, a intentar tergiversar las palabras de Dios, ¿no? Sus principios, su moral, y quiso, pues eso, por eso se refiere a lo de acusar a nuestros hermanos. Quiso expandirlo, ¿no? En el cielo y ese virus, por así decirlo. Pero es bonito como dice que ellos lo han vencido por medio del cordero, de la sangre del Cordero, que es del sacrificio que hizo Jesús y a través también de su testimonio. Así que me parece muy, muy importante este versículo. Ese texto a mí me encanta, ¿no? Porque nos da una perspectiva muy bonita, ¿no? De ello y ojalá podamos interiorizarlo, ¿no? Podamos cogerlo y sobre todo hablar de esa esperanza que tenemos. Así que bueno, muchas gracias, Dani. Fue un subrayado muy importante. Azul. Azul. Muy guay, muy guay. Vamos a la primera pregunta que tengo mucha curiosidad, que Marta detrás de cámara nos decía que tenía muchas ganas de compartir la respuesta y ya tengo mucha curiosidad de que lo va a compartir. Así que, Marta, la Biblia nos anuncia que la Iglesia de Dios sufrirá persecuciones, ¿no? Lamentablemente. Y mirar que es duro, ¿eh? Dios anunciando que su Iglesia va a sufrir persecuciones. Y finalmente, entenderme muy bien, ¿no? Muchas veces dices, oye, ¿cómo puede ser que Dios profetice esto? ¿Y por qué no lo impide, no? ¿Por qué no impide que su iglesia sufra persecuciones? Pero finalmente también las persecuciones las sufren porque hay una libertad de otras personas que está transgrediendo justamente los principios que Dios nos quiere transmitir. Por tanto, no puede meterse con la libertad de esas personas que persiguen a los cristianos, pero sí que les anuncia, oye, vas a ser perseguido, pero yo voy a estar contigo. Así que, Marta, por favor, cuéntanos, ¿qué persecuciones vivieron los primeros cristianos? ¿Cómo lo vivieron? ¿No? ¿Lo vivieron desde el miedo? ¿Desde dónde lo vivieron? ¿Y quiénes son estos conocidos valdenses? Sí, pues voy a empezar con un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 3:12 y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ya leemos que en Hechos de los Apóstoles la iglesia primitiva fue perseguida. Los cristianos ya fueron perseguidos por sus creencias. Tenemos ejemplos como Esteban. Todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron muertes horribles. Chunguis. Sí, sí. ¿Y cómo lo vivieron? Me viene a la mente Pablo y Silas. Les acaban de azotar. Están encarcelados y, sin embargo, se ponen a cantar y a orar. Y esto muestra cómo vivían lo que predicaban y estaban deseosos por contar a los demás lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y ahora ya vamos a hablar un poco sobre los valdenses, que los admiro un montón. Los valdenses fueron un grupo de personas que rechazaban la supremacía del papado y consideraban la Biblia como única autoridad suprema. Como eran perseguidos, se refugiaban en el Piamonte,
al pie de los Alpes, al noroeste de Italia. Y pediría a Sara que ponga aquí una foto, porque el sitio es precioso. Y se camuflaban como comerciantes para poder hablar con las personas sin ser descubiertos. Ellos veían que muchos, guiados por el Papa y sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón de sus pecados y no encontraban alivio. Lo que hacían los valdenses era presentarles las promesas de Dios y a Cristo como su única esperanza de salvación. Y como siempre llevaban copias de la Biblia o fragmentos que copiaban a escondidas, se las daban. Un contrabando en toda regla. Y la obra de estos misioneros comenzó en las montañas, pero en todas partes se esparció la semilla de la Reforma. Y aunque fueron degollados por la espada y quemados en la hoguera, defendieron con firmeza la palabra de Dios, y esa semilla se desarrolló y echó raíces con Lutero. Mira qué fuerte. Sí. Es tremendo, ¿eh? O sea, el tema de los valdenses a mí me llama también mucho la atención de que quizás nosotros ahora tenemos tanta libertad de fe, ¿no? Tanta capacidad de poder creer lo que uno se da la gana. Incluso aquí en Madrid hay una iglesia, la iglesia del Pato, por ejemplo, que es una iglesia dedicada a estos patos de tal. Y es como que, sí, de verdad. Del pato. Del pato. O sea, hay como una capilla del pato. Y son cosas ridículas, pero la gente cree en unas cosas. Creen unas cosas, de verdad. Hay veces que tú dices, ¿cómo puede ser que crean tantas cosas? Y justamente cuando más han sido perseguidos, más fieles han sido. Pero cuando menos persecución hemos recibido y estamos como más en el status quo, como que el cristianismo nos difuminamos, le perdemos atención, decimos que no es tan importante, cuando hemos sabido que hay gente que ha muerto literalmente para que nosotros pudiéramos estar aquí profesando nuestra fe con libertad. Así que ojalá que podamos coger ese testigo de los valdenses y en esta persecución espiritual que estamos viendo, quizás no vivimos una persecución física, pero sí una persecución espiritual, podamos mantenernos fieles y firmes a lo que nos dice la palabra. De hecho, una cosa, se dice que en la iglesia adventista, cuando más creció aquí en España fue en la Guerra Civil. Sí, totalmente. Justamente, ¿no? Totalmente. En un momento de crisis. Totalmente, y donde venían perseguidos. Sí. Pastores fueron encarcelados y tal y cual. Sí, no podían reunirse. El tiempo fue chunky. El tiempo fue bastante chunky. Bueno, de hecho, tu abuelo estuvo en el tiempo, fue pastor en los tiempos de la Guerra Civil, ¿no? Sí, seguro que sí. Tu abuelo Bosquet, seguro que sí. Que le mandamos un saludo. Seguro que sí. Y ya nos contará. Que nos ponga en comentarios si fue pastor en la Guerra Civil. Es que, Suyay, por favor, cuéntanos. Trayendo la persecución a nuestros tiempos, en la historia reciente y en la actualidad los cristianos sufren persecución. O sea, si traemos esta persecución al tema de nuestros tiempos, en la historia reciente, ¿sufrimos persecución o no? ¿Quién es la iglesia remanente y cuál es su misión? Bueno, nosotros estamos aquí haciendo un podcast súper libremente sobre las creencias que tenemos, ¿no? Y nadie nos persigue por esto. O sea, realmente en el lugar en el que estamos no tenemos persecución. Sin embargo, en la historia reciente, yo que sé, hace 70 años, cuando todavía existía el franquismo, era obligatorio que tú fueras a la misa los domingos, que fueras católico, y si no tenías que ir del país, ¿no? Entonces, esa libertad no estaba, y esa libertad también, esa opresión, hacía que nos fuéramos a los extremos también, ¿no? O sea, ahora que no tengo... ahora que puedo tener esta libertad, voy a hacer todo lo contrario a lo que me enseñaron, ¿no? Entonces eso es como que genera mucha confusión a la hora de la verdad. Pero bueno, podemos decir que no. Hoy en día no sufrimos persecución, persecución como los valdenses, esa época del protestantismo a la que realmente se le da poca importancia. No sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero en el instituto, cuando yo estudiaba la historia, se da muy por encima, cuando en realidad la Reforma permitió muchos avances. El hecho de que la gente pudiera tener una Biblia y leerla es lo que hizo que la gente dejara de ser analfabeta, que empezara que se empezaran a abrir universidades, escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que se le da poca importancia a lo que es, ¿no? Y luego, ¿quién es la iglesia remanente? ¿No? Aquí mucha gente podría decir, no, es esta, no sé qué, ¿no? Pero vamos a irnos a Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos dice, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es, en definitiva, el pueblo remanente. Y una cosa que decía Inverso es que a lo largo de la historia los fieles de Dios siempre han sido una minoría, ¿no? Este pequeño remanente ha incluido a Enoc, Noé, Abraham, los 7000 de los tiempos de Elías, los 120 del aposento alto durante el Pentecostés y otros grupos diversos a lo largo de los últimos 2000 años, los vandenses, ¿no? Por ejemplo. Y nunca ha sido popular entre las masas la verdad y la fidelidad. Pero es eso, ¿no? Eso es el grupo de remanentes. Y para eso se necesita una convicción inquebrantable, ¿no? Porque a veces es difícil comunicar ese mensaje, como decíamos antes, esa influencia que tú puedes ser en tu entorno, que realmente tiene muchas creencias diferentes a ti, ¿no? Por ejemplo, tú por qué esperas a desarrollar tu sexualidad después del matrimonio. Hoy en día eso no es común, ¿no? Necesitas convicción. Y por eso estamos aquí, ¿no? La guerra de Satanás es implacable contra los que asumen esta misión. Sus métodos tienen éxito con demasiada frecuencia, lamentablemente, porque inspiran tibieza, luchas internas que todos tenemos, polarización, lagunas teológicas. Y bueno, todo esto es como una reflexión, ¿no? Para... Queremos formar parte de ese pueblo remanente, ¿no? Y cuán importante, ¿no? O sea, daros cuenta que muchas veces pensamos que el poder lo hace la mayoría, ¿no? Y Dios siempre ha utilizado las minorías. Dios siempre, y de hecho Romanos, el comienzo de Romanos dice que Dios eligió a lo pequeño para avergonzar a lo grande, que Dios eligió al menos sabio para avergonzar al sabio, y a que al final ese pequeño remanente es el que va a hacer grandes cambios, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestro movimiento tiene que ser multitudinario, cuando en realidad tiene que ser un movimiento de calidad, ¿no? De personas que estén decididas, con ganas y que al final tengan esta decisión por sus principios, ¿no? Y yo siento que, aunque no hay una persecución aparente en este mundo de tolerancia, ¿no? Donde toda opinión vale, muchas veces las opiniones más clásicas o más tradicionales, pero entenderme muy bien, no es que significa que la Biblia nos dé opiniones clásicas o tradicionales, sino que lo que hacemos es recuperar de la palabra lo que realmente está bien. Y muchas veces parece que ahora tenemos que ir completamente con lo contrario. Entonces es bastante complejo, ¿no? Mantenerse nosotros en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. Y esa es la invitación, ¿no? A poder formar parte de ese remanente, poder ser fieles a lo que nosotros creemos y no tener miedo a poder expresarlo y poder vivirlo, aunque hay veces que quizás no se nos persiga, pero sí que se nos aparte, ¿no? Se nos aparte y demás. Y también mencionar que ahora mismo, lamentablemente, hay otros hermanos cristianos que sufren en otros países que quizás no tienen la fe mayoritaria que es cristiana o quizás no viven en países que tengan esta libertad, como países musulmanes y demás, y que sin duda alguna sufren, ¿no? Hay personas que incluso en las familias musulmanas, cuando uno se convierte al cristianismo, la familia le deja completamente de hablar y sufren circunstancias bastante difíciles y complejas que sigue pasando hoy en día esto. En China, creo. En China, También. en China está prohibido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, al y final, aún sí existen, pero obviamente clandestinas, claro. Entonces, al final estas cosas siguen pasando y nosotros que tenemos esta libertad, ¿no? Tú que estás en algún país que quizás tengas la fe con la libertad, disfrútala, vívela, compártela, ¿no? Es como que justamente es el mejor terreno para poder plantar, para poder sembrar, para poder salir a compartir, donde realmente tu opinión es una opinión, una de las más, sí es verdad, pero si ya tenemos una opinión, oye, cojámosla como un estandarte y prediquémosla fuertemente, ¿no? Si los terraplanistas cogen caminos, entenderme bien, y ellos predican y hacen y vídeos y tal y cual, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué si la gente que cree que en un Dios hecho pulpo, por qué nosotros no tenemos la capacidad de poder salir sin vergüenza? Y os lo digo porque una vez estábamos, nosotros vamos a hacer el parque cultos, ¿no? El verano solemos ir al parque cultos, cuando cantamos, oramos y todo esto, a veces que la gente, mis propios jóvenes, no van con vergüenza. Y una de esas que estamos ahí en el parque, ya nos estábamos yendo, ya se han ido todos, y de repente veo unos chicos, que no tengo nada contra ellos, amor y paz para ellos y los quiero mucho. Pero veo unos chicos jugando Quidditch con un palo de escoba metido entre las piernas, o sea, metido entre las piernas, jugando Quidditch como así, pero chicos de 30, y no les da vergüenza alguno jugar
Quidditch en un parque al aire libre y otros jugando con espaditas con espuma, ¿sabes? De 40 años jugando con espadas con espuma y no les da vergüenza, les da igual, porque así lo viven ellos. Y nosotros a veces tenemos vergüenza de compartir algo que tiene sentido, algo que transforma vidas y algo que tiene poder. Así que es mi invitación a poder vivirlo con libertad y poder compartirlo. Y amor y paz con los terraplanistas también. Creemos que la Tierra es redonda, pero cada uno, ¿vale? ver la ciencia. Gracias, amigos. Vamos, Helen. ¿Qué tiene que ver Malala Yousafzai? Bueno, a ver si lo logras tú. ¿Qué tiene que ver? A ver si lo logras tú. A ver, ¿qué tiene que ver Malala Yousafzai con la Iglesia Remanente? ¿Cuál es nuestra labor en los últimos tiempos y qué promesas tenemos? Vale, pues voy a empezar contándoos así resumidamente quién es Malala. Es una niña, bueno, eso fue. Sigue siendo. Una niña de 11 años que se enfrentó a los talibanes por defender la educación de las mujeres. 11 años. ¿Vale? 11 años. Creo que es lo más impactante de todo. Ahora tiene 26. Vale, perdón. Bueno, ya no es niña, pero bueno, Buscaba fue una esta. niña. Fallo mío. Lo he buscado. Vive. Pues eso, que se enfrentó a los talibanes y que incluso recibió pues en un momento dado un disparo, ¿no? Cuando iba en un autobús escolar, cosa que no la frenó, sino que la impulsó de hecho a seguir. Entonces, la primera pregunta dice que tiene que ver Malala y su apellido con la Iglesia Remanente. Pues principalmente que alzó la voz, que seguramente con miedo, porque al final todos somos seres humanos y vamos a sentir de todo, pero seguramente con miedo fue fiel a su propósito. Y ese disparo, más que acallarla, lo que hizo fue impulsarla, ¿no? Fue darse cuenta de que lo estaba haciendo bien. De hecho, muchas veces esperamos que por elegir lo bueno todo vaya perfecto, ¿no? Como un camino de rosas y tal. Y lo que vivimos realmente a veces es todo lo contrario. Siguiendo lo bueno, Satanás se va a enfocar mucho más en nosotros, porque realmente la gente que ya lo sigue, pues no le interesa, ¿no? Entonces es normal que nuestro camino pues al final sea más complicado, al final recibamos no un disparo, sino más de uno, ¿no? Entonces yo creo que más o menos esta es la relación que tiene el caso de Malala con la Iglesia Remanente. Lo que quiero remarcar es que la Iglesia Remanente, al ser la última... Uy, mi voz. Al ser la última, va a recibir el último ataque, pero yo creo que a gran escala, ¿no? O sea, creo que va a ser como el ataque más duro de todo de Satanás. El que más odio lleva, ¿no? Al final todo el odio acumulado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es nuestra labor en los últimos tiempos? Para empezar, Satanás no puede obligarnos, ¿vale? Eso realmente tiene que ser algo tranquilizador para nosotros, pero a la vez desafiante, porque eso quiere decir que la responsabilidad es nuestra. Él no puede obligarnos, pero sí que puede controlar todas las circunstancias que nos rodean hasta hacernos caer. De hecho, él sabe que su batalla ya está perdida. Es consciente de ello, especialmente pues porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Sin embargo, lo único que puede hacer ahora es intentar llevarse consigo a todo el que pueda, ¿no? De hecho, hay una comparación que he hecho que es que me ha hecho gracia incluso, es que Dios te deja elegir, pero Satanás no. Satanás realmente es como que es como una relación tóxica, rollo, si no estás conmigo no vas a estar con nadie. Rollo, yo sé que ya estoy perdido, ¿no? Pero lo que no quiero es que tú estés con Dios. Yeah. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Pues yo creo que descubrirle al mundo la verdad. Ya hemos hablado en otros capítulos que al final es la verdad lo que nos hará libres, ¿no? Y realmente la verdad no nos va a hacer ganar, porque volvemos a lo mismo, es nuestra decisión. Pero el hecho de que la gente pueda verlo, pueda elegir, porque al final Satanás no te va a dar opciones, ¿quieres conmigo? ¿Quieres con...? No, te va a decir, esto es lo que hay, esto es lo único que puedes tener, ¿no? Y te lo va a pintar de 1000 formas maravillosas para que sea lo único que elijas. Y Jesús, Dios, aún sabiendo que puedes elegir un mal camino, ¿no? Y un camino muy doloroso, pues
te da las dos opciones. De hecho, quería hacer como un paralelismo. Imaginaos que antes de nacer os dan dos opciones, ¿vale? Podéis nacer en una familia con unos padres maravillosos que sí, que os van a obligar a estudiar, os van a impulsar a crecer, pero siempre con apoyo, o podéis nacer en una familia en la que, pues bueno, os van a tocar padres maltratadores que no van a querer el mal para vosotros. ¿Qué vais a elegir? Si a la gente se le pintase así este escenario, ¿qué elegirían? La primera opción. Entonces, yo creo que al final nuestra labor es esa, es enseñarles lo que hay, ¿no? Es, no sé, de alguna forma como abrirle los ojos, Sí. darles esa oportunidad de elegir. Al final nosotros no podemos enfrentarnos solos al enemigo, que esa es otra cuestión, que a veces creemos que tenemos que hacer todo por nuestras propias fuerzas, Dios no puedo, Dios... Es que no tienes que poder tú. Y eso me parece lo más increíble de todo, que Dios te está diciendo que Él va a luchar por ti. De hecho, voy a pasar ahora a leer las promesas que tenemos. Me voy a enfocar en dos promesas del Antiguo Testamento, pero porque yo pienso que si Dios en su momento pudo prometerle esto al pueblo de Israel, ¿cómo no se lo va a prometer a la iglesia remanente, ¿no? El primero se encuentra en 2 Crónicas 20:15 y dice así: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonito. El siguiente que quiero leer se encuentra en Éxodo 14:14 y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es que no sé si hay mayor promesa que esta. Totalmente. Pues qué bonito, pues muchas gracias, Helen. Da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Que saber que somos una minoría, que posiblemente el remanente siempre lo será, aunque seamos miles y miles, sin duda alguna, habrá muchos que, como la parábola de la semilla, habrá muchos que realmente tengan raíces, otros que no, pero finalmente en estos últimos tiempos quedaremos un remanente fiel que seguiremos adelante, y yo quiero ser parte de ese remanente, ¿no? Ese remanente que no le importe dejar su comodidad, que no le importe incluso arriesgar su propia integridad física, psicológica y demás por estar con Jesús y por decidir por Él, porque sabemos que hay una eternidad que más allá se nos ha prometida y que la batalla ya está vencida en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias, Helen. Pues chicos, hemos llegado al final. Un capítulo, la verdad, que muy bueno, me ha gustado muchísimo y os agradezco de todo corazón por estar aquí. Me gustaría que me compartieran vuestros tweets y así nos despedimos. Bueno, empiezo yo, Dale, Helen. ya que he terminado yo. El mal puede ganar batallas, pero el bien ganará la guerra. Ay, qué guay. Otra camiseta, ¿eh? Ya tienes una empresa montada, tía. Son demasiados buenos. Wow, Sí, ojalá. Dale, Suyai. Primero, Dale, Marta, sí. Casi después uno tan bueno, tampoco. No, el mío es: los valdenses son un claro ejemplo de cómo podemos encontrar paz y seguridad incluso en medio de las pruebas. Muy guay, muy guay. Te acabaste los caracteres, pero muy guay. Quiero. Dale, Suyai. vale. Miremos al pasado, tomemos conciencia del deber. Ah, muy chuli, muy chuli. Muy bien. A ver, Dani. Dios luchó y lo dio todo por nosotros. Así que agradezcámoslo intentando hacer lo mismo por Él. Qué guay, me gusta mucho. El mío es una minoría que hará grandes cambios. #, yo soy remanente. Me encanta. Qué moderno. Camiseta. Muy moderno, camiseta otra vez. Pues nada, gracias Venga, por estar aquí con nosotros. No sabemos de dónde nos ves, pero esperamos que puedas profesar tu fe con libertad. Quizás la sociedad te da la oportunidad de hacerlo, pero quizás tu familia no, tu contexto no. Y te invitamos a que sigas siendo fiel. Te invitamos a que sigas adelante con esta luz, con esta llama y sobre todo que no te rindas. Porque como dice Gálatas 6:9, tarde o temprano cosecharás los frutos de tanto esfuerzo. Así que no te desmayes, sigue fuerte, porque el Señor siempre te va a acompañar.
No te olvides que aquí abajo tienes un montón de recursos, que Editorial Sea Feliz la puedes visitar para conseguir libros, revistas y un montón de cosas que van a ser muy buenas para tu vida. También puedes visitar el canal de YouTube de Sea Feliz, donde vas a poder encontrar muchos recursos que te van a ser muy buenos para tu vida espiritual. Y por supuesto, no te olvides también que nos vemos semana a semana, cada sábado a las 4 de la tarde, con un inverso más para seguir aprendiendo juntos. Déjanos aquí abajo en comentarios qué te ha parecido y sobre todo, si tú quieres ser parte de este remanente. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!